del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento, que piensas en mí, sonríes en este momento, en otro lugar vamos a festejar. Esta noche olvidemos los dolores y brindemos por la libertad, por toda la vida querida. Muy pero muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Más que mis palabras por Canal 2 en este viernes 16 de junio del 2017. Gracias como siempre y como cada viernes a Javier que nos deja la posta, nos deja con toda la audiencia preciosa del 2, se queda y comparte con nosotros de a poquito esta noche desde el 2, porque estamos nosotros y luego viene Richard y Andrea para disfrutar de lo que es la previa del fin de semana. Pero más que mis palabras, nuevamente llega a sus casas, a sus hogares, agradecer a Cristian Silva y a Gustavo Duarte que ponen al aire el programa y nosotros desde aquí, como siempre, esperando que esta noche sea una noche como la de todos los viernes, que llegamos con cosas lindas, en este caso con una invitada, una amiga de la casa que en un ratito vamos a estar presentando, pero hablando de esas cosas que tenemos ganas de charlar y que hace rato no escuchamos. Así es que esta noche les pido que también se queden con nosotros aquí en Más que mis palabras. El viernes pasado tuvimos una noche preciosa con la entrevista con el doctor Campoy, Pedro Campoy, el doctor de todos, así lo titulé cuando subimos parte del programa en el canal de YouTube de Más que mis palabras. Y la verdad que hablamos del doctor Pedro Campoy y decimos y debemos decir que es una institución aquí en la ciudad de Gallegos, quien se robó nuestro corazón. Así es que bueno, ojalá lo hayan podido disfrutar y ver, y si no los invito a poder ir al canal de YouTube en Más que mis palabras y poder ver no solamente la edición pasada, sino todos los programas que allí están, todos los que fuimos haciendo en esta segunda temporada aquí en Canal 2. Igualmente tenemos otra vía de comunicación con ustedes, que lo pueden hacer a través de un perfil en el Facebook, que es Más que mis palabras, donde también podemos estar en contacto. Así es que agradecer a todos y a cada uno de los que se viene comunicando y que se viene instalando y se viene convirtiendo en uno más en la audiencia, yo quiero decir modesta, pequeña audiencia de Más que mis palabras, porque la verdad que eso es lo que sentimos, que ese uno que se suma, la verdad que es importantísimo. Y lo vemos cuando nos encontramos con gente, los carteros, que por ahí he encontrado afuera de casa y dicen que ven el programa. La verdad que, bueno, eso da placer, da alegría saber que todos los viernes venimos con algo para dejarles y que hay del otro lado gente que lo puede recibir y que lo recibe bien. Así es que por ese lado estamos, y por muchos lados estamos felices de hacer esta segunda temporada de Más que mis palabras por la pantalla del 2. Venir con lo que hacemos, con lo que nos proponemos y lo que tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Y más aún. Eso es lo que venimos diciendo todos los viernes y desde el año pasado. Siempre dejar más de lo que uno puede, ¿sí? Esta semana, bueno, se despertó el invierno en la ciudad, muchísimo frío y nieve también. Muchos estaban esperando la nieve, otros no. Pero bueno, llegó la nieve, somos del sur y estamos medios acostumbrados, estamos curtidos al clima de Gallegos, pero no bastan los consejos, no sobran los consejos de la precaución al manejar. Aquellos que estamos siempre al límite del horario, tratar de acostumbrarnos en estos inviernos con nieve y después muy temprano en la mañana o sobre la noche la escarcha, de salir 30 minutos antes y andar con mucha paciencia. Bueno, gracias a Dios la ciudad está acostumbrada a eso, porque a pesar de que se hicieron a veces por momentos las calles intransitables, no sentías bocinas, no había, la verdad que estamos acostumbrados a este clima y a estos inviernos y los podemos sobrellevar de la mejor manera, más allá
de que estamos en un tiempo difícil y de mucho nerviosismo, mucha tensión. A pesar de todo aquello, el invierno para los santacruceños es fácil de llevar, de alguna manera, ¿no? De alguna manera todavía. Nos vamos a compartir una pequeña pausa, la primera. Volvemos y presentamos a nuestra invitada del día viernes. Hoy teníamos ganas de hablar del otro. La verdad que vamos a escucharla a ella mejor, pero este programa de viernes queríamos, y durante toda la semana, fui pensando en esto del otro, pero lo vamos a ir desarrollando con nuestra amiga y también con ustedes, seguramente con ustedes. Ahora sí, volvemos enseguida. The shape of